Bien, ¿cómo están? Acá nos encontramos en un nuevo encuentro para continuar siguiendo el derrotero del pensamiento de Manuel Belgrano, a quien tanto reivindicamos y que por eso justamente es bueno conocerlo, ese pensamiento, sobre todo en temáticas que tanto nos interesan a nosotros. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, ¿no? Nuestra Liga por los Derechos del Hombre, bueno, distintas áreas del partido, de la juventud, siempre han estado y están preocupadas por ese tema. Y Belgrano, ¿no es cierto?, de alguna manera también se ocupó de esta cuestión. Solo que en su época el término derechos humanos no existía, si bien es cierto que ya teníamos declarada y conocida la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, pero no con el término así derechos humanos, sino que el término más cercano que se usaba era el de derechos naturales. Esto es, en el pensamiento de la época se decía que los hombres habían surgido, habían nacido con una serie de derechos, dados por Dios incluso, pero que en algún momento habían sido arrebatados por los reyes soberanos absolutos y de alguna manera los habían perdido. Y ahora se recuperaban esos derechos naturales. ¿Cuáles eran esos derechos naturales? La libertad, la vida, la educación, el tránsito, la expresión, la propiedad incluso, en fin, todas aquellas cosas que hacía a la realización del hombre como tal. Manuel Belgrano, que como hemos dicho en algún momento se sintió plenamente identificado con los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, sin duda, cuando ya se encontró aquí en Buenos Aires como secretario general permanente del Real Consulado del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata, observó, ¿no es cierto?, cuál era la situación de las distintas clases que componían la sociedad del virreinato. Ahí encontró a varios sujetos que se encontraban en situaciones de marginación o explotación. En otro encuentro hemos hablado de las mujeres en particular, pero también observaba cuál era la situación de los labradores, lo que nosotros llamaríamos los campesinos, él los denominaba labradores, y de los naturales, esto es, de los indios y de los originarios. ¿Y qué es lo que veía? Que en ambos casos, labradores y naturales, estaban sometidos a la voluntad, a los excesos, a la explotación, a los abusos que tenían lo que se conocía como la clase superior, la clase decente, de los hacendados y de los ricos propietarios. En algunos de sus primeros escritos aquí, específicamente en el Consulado de Buenos Aires, en el informe del año 1796, del 15 de julio, Belgrano hacía referencia, por ejemplo, a la situación de los pobres y decían, acá hemos recortado un fragmento, donde se preguntaba, ahora no en 1796, sino en 1798, y se decía, ¿cuál es el mejor medio de socorrer la mendicidad y miseria? Y se contestaba a sí mismo, es prevenirla y atenderla en su origen. Y él decía que esa tarea debía estar en manos de quienes podían ejercerlo, que era tanto el Estado como alguna institución fuertemente establecida y de la cual él formaba parte, por supuesto, y nunca renegó, que era la Iglesia Católica. Y profundizando más sobre el tema, Belgrano se dio cuenta que los labradores vivían en la pobreza porque no tenían, digamos, los conocimientos para desarrollar su trabajo, por eso que a través de los informes del consulado les enseñaba o trataba de transmitirles cómo mejorar sus cultivos, cómo industrializarlos, cómo mejorar sus viviendas,
traía a primer plano el tema de la educación y la formación para lograrlo. Y andando más el tiempo, sobre todo después de la Revolución de Mayo, en 1813, Belgrano ha llegado a vincular, ¿no es cierto?, la distribución de la riqueza y de la propiedad con la pobreza. Hay un artículo que yo considero muy interesante, que se publica en la Gaceta de Buenos Aires en el mes de septiembre de 1813, el día 1 de septiembre para ser exactos. Ubiquémonos en el momento. En septiembre de 1813, Belgrano está al frente del Ejército del Norte, en el Alto Perú, prácticamente en vísperas de lo que va a ser la batalla de Vilcapugio, que va a perder frente a los realistas. Pero aún así, en una difícil situación militar, tiene tiempo para observar esta situación. Y ahí escribe con bastante criterio, ¿no? Y dice que la indigencia en medio de las sociedades políticas deriva de las leyes de propiedad. De esas leyes resulta que han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra y la otra es llamada para ofrecer a sus propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra. Y después remataba diciendo que el imperio, pues, de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Fíjense ustedes qué conclusión, podríamos decir, revolucionaria, lo que a nosotros nos interesa. Belgrano relacionaba la acumulación de la propiedad en pocas manos con la pobreza de las mayorías. Después ocurre por ahí que alguno dice, bueno, ¿vieron? Belgrano escribió esto 30 años, 40 años antes que Marx en el Manifiesto o posteriormente en el Capital. Uno podría recontestarles ante esa expresión tan simple de que en todo caso lo que escribió Marx no fue una ocurrencia de una noche, sino que por el contrario no hizo otra cosa que expresar algo que era de sentido común y que por eso ya Belgrano en otro tiempo y en otro lugar también había llegado a la misma conclusión, que es el tema de la distribución de la riqueza entre las clases sociales. Y luego había, como decíamos antes, otro tema que interesaba a Belgrano, que era la situación de los naturales, o sea, de los indios y originarios, que en la época de Belgrano, principios del siglo XIX, el originario estaba, digamos, separado en dos grandes grupos. Uno que era lo que se llamaba los indios mansos, que vivían de nuestro lado, digamos, de la civilización, generalmente en reducciones, en pueblos de indios, en las haciendas, a veces en los pueblos y las ciudades, ejerciendo trabajos manuales, la agricultura, artesanías, etc., en una situación social y económica muy deprimente, en la inmensa mayoría de los casos. Y por otro lado estaban lo que se conocía los indios como los indios bravos, que eran aquellos que vivían más allá de las fronteras interiores y que eran bravos porque eran libres y no se sometían a las autoridades, ya sea de los gobiernos coloniales o posteriormente de los gobiernos revolucionarios o independientes. En este sentido, Belgrano pudo conocer entre los indios mansos aquellos que vivían en las estancias de Buenos Aires, también algunos que estaban en una propiedad rural que la familia Belgrano tenía en la banda oriental de lo que hoy es Uruguay. Los conoció a los tupí guaraníes reducidos y en pueblos, en comunidades, en nuestras actuales provincias de Corrientes y Misiones y un poco en el Paraguay. Y también conoció a los aymaras y quechuas en el Alto Perú, en el momento en que la inmensa mayoría de ellos combatían del lado de la revolución contra los realistas. En el caso específico de los
tupí-guaraníes en nuestra Mesopotamia argentina, en Corrientes y Misiones, Belgrano va a dejarnos, en un sentido de derechos, ¿no es cierto?, derechos humanos, un documento muy bello, digamos, muy interesante, sobre el intento que tenía la revolución de igualar a los originarios, es decir, a los indios, con los españoles, o sea, con los blancos. Cuando decimos igualarlos, ciertamente lo que queremos decir es que querían hacerlos ciudadanos, pero en un sentido de acriollamiento, ¿no es cierto? No era que, bueno, le vamos a dar a los indios, a los originarios, la posibilidad de desarrollar su cultura originaria tal como era, sin interferencias, cosas así. No, nada de eso. Lo que se trataba era de convertirlos en ciudadanos para que sean iguales, ¿no es cierto?, a los españoles, y a partir de eso no fueran explotados como ocurría hasta ese momento. Belgrano en el Paraguay lo que nos va a dejar es un riquísimo documento que debe decirse que se encuentra entre los antecedentes o documentos preexistentes de la Constitución Nacional de 1853 y que también están incluidos dentro de la Constitución de la provincia de Misiones, que es, y me permito leérselo porque es un título muy largo, ¿no es cierto?, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las Misiones, donde Belgrano, aterrado, podría uno decirse, del estado de degradación humana en que se encontraba esta gente en cuanto a sus condiciones de vida, las condiciones laborales, la imposibilidad de hacer cualquier proyecto de vida mínimo que pretendería cualquier ser humano, ¿no es cierto?, le escribe a quien era entonces el teniente de gobernador de Corrientes, Elías Galván, y también al Estado de Buenos Aires, al gobierno de Buenos Aires, lo que ocurre, y le escribe un reglamento donde se ocupa esencialmente de la libertad e igualdad de los originarios y de los españoles, de su educación, de su organización política y la posibilidad de integrar los cabildos en pie de igualdad con los blancos, donde señala que deben integrar las milicias con el mismo derecho de ascenso militar que los blancos, donde también establece que a los originarios se les debe dar tierras para trabajar, pero también semillas y animales para que esto sea posible, y luego, ¿no es cierto?, cuestiones jurídicas, donde Belgrano dice que no puede ser que los hacendados se tomen el trabajo o se atribuyan el poder castigar a los indios ante cualquier falta, no solamente con gritos, sino echándolos de sus lugares de trabajo e incluso castigándolos corporalmente con azotes. Belgrano dice que eso no debe ocurrir más, lo escribe como parte del reglamento y establece, ¿no es cierto?, para quienes así lo hagan, o sea, que azoten a los originarios, la posibilidad de perder sus tierras, con cuyo fruto de la venta se mantendrían las escuelas para que los originarios aprendan las primeras letras, y incluso establecía penas de arresto e incluso, como dice el Belgrano, si esto era muy grave, el último suplicio, y como todos sabemos en esa época decir el último suplicio significaba la pena de muerte. Con lo cual, ¿no es cierto?, Belgrano mostraba ahí un gran interés en lograr que las clases desposeídas de la sociedad fuesen también reivindicadas como una forma, ¿no es cierto?, de crear un nuevo Estado más igualitario. Y el respeto de los derechos naturales, o sea, de los derechos humanos, se hacía una situación central. Le digo, ¿no es cierto?, a los compañeros que el desarrollo del reglamento de los 30 pueblos de las Misiones pueden encontrar un hermoso artículo
en Cuadernos Marxistas, ¿no es cierto?, que está aquí, del mes de mayo de 2019, donde hay un artículo que se llama La Revolución de Mayo y los originarios, donde, bueno, nos hemos tomado el trabajo de escribir y desarrollar con mayor amplitud este tema. Así que, otra vez, ¿no es cierto?, a llevar la figura de Belgrano como uno de nuestros antecedentes y anclajes de nuestro partido en la historia argentina.